Muy buenas noches. Nos complace desde la Sociedad Paraguaya de Pediatría, en nombre del Consejo Directivo, presentar esta jornada, el evento científico del día de hoy, correspondiente a la segunda noche de neonatología. El día de hoy, martes 7 de septiembre del año 2021, vamos a tener la presentación y la coordinación a cargo de la doctora Gabriela Alfieri. Una vez más, en nombre del Consejo Directivo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y en nombre mío, el doctor Ricardo Mesa, secretario científico del Consejo Directivo, les doy la bienvenida para esta linda jornada. La doctora Gabriela Alfieri es especialista en pediatría clínica, egresada del curso y programa de formación del especialista en pediatría clínica de la Cátedra y Servicio de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas, Hospitales Clínicas, Universidad Nacional de Asunción. Especialista en neonatología del Departamento de Neonatología del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente es jefe de sala del Departamento de Neonatología de la Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínicas, Universidad Nacional de Asunción, y es médico de guardia del Departamento de Neonatología en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Una vez más, agradeciendo esta linda velada para un brillante y magnánimo evento científico propuesto por el Comité de Neonatología. Le doy la bienvenida a la doctora Gabriela Alfieri. Muy buenas noches. Gracias, profe Ricardo Mesa. Sean todos nuevamente bienvenidos a esta jornada internacional de actualización en neonatología con énfasis en infectología. En primer lugar, quisiera agradecer de especial manera a todos los que nos acompañaron en la conferencia del día de ayer, donde si bien nos encontramos con algunos problemas técnicos, esto quedó solapado por la magistral conferencia que nos brindó el doctor. En primer lugar, no sé si se me escucha, quisiera agradecer de manera especial a todos los que nos acompañaron en la conferencia del día de ayer, donde si bien nos encontramos con algunos problemas técnicos, esto quedó solapado por la magistral conferencia del doctor Romero y la calidez de todos los participantes con gran representación de Latinoamérica y del Caribe. Nuevamente agradecer a la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que mediante el Comité de Neonatología brindan la posibilidad de acercarnos a la excelencia en beneficio de los más vulnerables, y muchísimas gracias también a Pharma Hosting por ser el medio por el cual podemos ampliar nuestras fronteras y compartir con profesionales de toda la región. Tampoco podemos dejar de agradecer al doctor Jeremías Bordón, quien sin él esta reunión no hubiera sido posible. La salud materno-infantil sigue siendo un gran desafío en nuestro país y en países de la región, y el panorama se volvió aún mucho más desafiante teniendo en cuenta la llegada del COVID-19. Esto favoreció, entre otros, la disminución en el número de controles prenatales y el aumento de casos de infecciones prevenibles durante el embarazo, que, no siendo diagnosticadas y tratadas a tiempo, pueden ocasionar consecuencias devastadoras como son en este caso la sífilis y la toxoplasmosis. La toxoplasmosis congénita es una enfermedad poco frecuente, sin embargo sus graves consecuencias hacen que sea motivo de interés y preocupación por parte de los pediatras. En un estudio nacional realizado por la doctora Patricia Desbars, se encontró una tasa de infección de 8,1 casos por cada 1.000 nacimientos entre los años 2015 a 2017 en el Hospital de Clínicas, Hospital de Escuela dependiente de la Universidad Nacional de Asunción. Con respecto a la sífilis, la situación en nuestro país es alarmante. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de la sífilis en embarazadas presenta valores elevados que no han descendido en los últimos 10 años. Esperamos que esta noche podamos aprender juntos y sobre todo aplicar lo aprendido en la práctica clínica cotidiana de este particular grupo de pacientes. En el chat van a poder dejar sus preguntas, sus comentarios, dar alguna opinión, y todas las dudas que surjan vamos a tratar de que sean despejadas en los minutos finales del encuentro. Damos así también la bienvenida a las panelistas que nos acompañan en la noche de hoy. Por un lado se encuentra la profesora doctora Celia Martínez de Cuellar. Ella es pediatra, especialista en infectología pediátrica y máster en el área de inmunología. Es docente e investigadora del Instituto de Medicina Tropical y es profesora asistente de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Además, también nos acompaña la doctora María José Sánchez. Ella es pediatra e infectóloga, jefa de servicio
de pediatría del Hospital Militar, es médica de planta de la sala de hemato-oncología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Además, también es tutor docente del posgrado de pediatría del Hospital Militar y docente de pregrado. Con mucho agradecimiento también presentamos al doctor Nicolás González, quien abrirá el día de hoy con su ponencia sobre manejo y tratamiento de la toxoplasmosis congénita. El doctor Nicolás González es pediatra general de la Universidad Nacional de Asunción, es especialista en infectología pediátrica, también de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó un máster en infectología pediátrica en la Universidad Autónoma de Barcelona, es médico especialista del Hospital de Clínicas y es coordinador del Departamento de Urgencias Pediátricas del Instituto de Medicina Tropical. Adelante, Nico. Hola, buenas noches. Bueno, desde ya, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar acá y compartir lo poco que sé y la poca experiencia realmente que tengo en esto, pero bueno, siempre es enriquecedor poder compartir entre colegas lo que uno maneja en el día a día, ¿verdad? Me gustaría saber, Gaby, si es que se me escucha bien. Se te escucha súper bien, Nico. Gracias. Excelente. Entonces paso a compartir la pantalla. Me invitaron a hablar de lo que es el manejo y tratamiento de toxoplasmosis congénita, ¿verdad? Realmente es una patología, una enfermedad infecciosa bastante compleja en el contexto del recién nacido. Hay, yo diría, me animo a decir, limitada evidencia científica para ciertos puntos en el manejo del recién nacido, sobre todo en el diagnóstico. Es limitado también, incluso son limitadas las herramientas terapéuticas. Cuando se trata de una enfermedad de transmisión vertical, tenemos dos componentes fundamentales, el contexto materno y el contexto neonatal, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que realmente sea una patología bastante compleja. Quiero compartir con ustedes unos datos del Departamento de Neonatología del Hospital de Clínicas que bueno, casualmente ha sacado la doctora Limpia Ojeda y la doctora Despars del Departamento de Neonatología, y estamos trabajando en la posibilidad de poder hacer un trabajo descriptivo de lo que encontramos tanto a nivel materno como del recién nacido correspondiente, ¿verdad? Y de todas maneras, de un pantallazo nada más como para dar inicio la charla y poder ver dónde estamos parados. Yo, en mi experiencia en el Instituto de Medicina Tropical, que es donde veo a estos pacientes, la verdad que se repite este contexto, estas características en todos los hospitales maternos infantiles, sobre todo Asunción y Central, que es de donde yo más recibo pacientes, ¿verdad? Se recabaron datos del 2016 al 2020, la edad media de las madres eran de 27 años, todas eran inmunocompetentes. Los datos que nosotros sacamos justamente para poder excluir otras posibilidades que no cursen con infección por citomegalovirus en el embarazo, por eso la IgM negativa. Aquí en estos puntos quiero que presten bastante atención para que se den cuenta cuál es la situación la que atraviesan las madres en el embarazo, ¿verdad? Fíjense que 45, 84 eran en total, ¿verdad? 84 madres, 45, lo cual representa un 54%, no tenían serología en el primer trimestre. O sea, imagínense, más del 50% de las madres atraviesan el primer trimestre sin serología para toxoplasmosis, lo cual tiene un impacto muy, muy grande en el caso de que tengamos a madres con seroconversión o con primo de infección por toxoplasmosis en ese primer trimestre. 54% realmente es muy alto. Un 15% tiene solamente serología en el tercer trimestre. O sea, imagínense, no tienen en el primero ni en el segundo ninguna serología para toxoplasmosis. Y 2.3% no tenía ninguna serología en todo el embarazo, ¿verdad? Siempre digo y siempre comento que la verdad que este tipo de charlas sería tan interesante poder tener con los ginecólogos, ginecobstetras, para que puedan ver y puedan visualizar cuál es la realidad con respecto a esto, ya que ellos son los que fundamentalmente manejan a estas pacientes, y luego a nosotros ya nos llegan, digamos, con todos estos déficits, digamos,
para poder manejar, ¿verdad? Fíjense que un 42% tenía algún test de avidez hecho en el embarazo. Ahí yo no entro a discriminar en qué momentos del embarazo se hizo el test de avidez y si estuvo adecuadamente hecho. Solamente un 3.5% tenía una punción del líquido amniótico. Imagínense que eran 84 pacientes con criterios, ¿verdad?, de cero conversión en el embarazo y solamente 3 tenían una punción del líquido amniótico. 5% no tenía una ecografía morfológica y 43 madres de las 84, o sea, la mitad de ellas no tuvo ningún tipo de tratamiento a lo largo del embarazo. Entonces, este es el panorama que se puede ver, o digamos el pantallazo que se puede ver de los datos que tenemos de las madres con cero conversión o con sospecha de toxoplasmosis en el embarazo, ¿verdad? Esta es una tabla así bastante a grosso modo para mostrar nomás y graficar. Simplemente fíjense todos los cuadros donde están las letras SD, quiere decir sin datos. O sea, fíjense a lo largo de los trimestres cómo hay muchos blancos, digamos, ¿verdad? O sea, muchos trimestres sin controles serológicos de parte del ginecobstetra o barra la madre, ¿verdad? Porque hay situaciones en las cuales tampoco las madres acuden tempranamente a la consulta o no se hacen los estudios correspondientes, digamos, ¿verdad? Pero para que vean el déficit que tenemos a nivel del seguimiento del embarazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar en esta charla? Un poco la seroprevalencia de toxoplasmosis en la embarazada, el cuadro clínico y los métodos diagnósticos en el embarazo y el manejo y tratamiento a lo largo del embarazo, ¿verdad? Con respecto a la seroprevalencia, varía de país en país, varía de región en región, está relacionado mucho a países en desarrollo, países subdesarrollados, etc. Tenemos una seroprevalencia en mujeres embarazadas de 9.1 en Estados Unidos y Francia, que es un país del primer mundo, pero sin embargo se le atribuye a la gran inmigración que tiene, sobre todo del África y de Sudamérica, esta prevalencia de 31%. O sea, de Europa, Francia es uno de los países con mayor seroprevalencia a nivel de embarazo, ¿verdad? En Brasil es muy heterogénea la seroprevalencia de mujeres embarazadas, varía mucho de estado a estado. Generalmente los estados del noreste de Brasil, que son los más pobres, tienen mayor seroprevalencia de toxoplasmosis y los estados del sureste son los que menos prevalencia tienen. Y Paraguay no escapa a esta enfermedad. Hay solamente un trabajo hecho que muestra seroprevalencia en mujeres embarazadas, hecho en el hospital de Lambaré, y que habla de un 63% de las mujeres embarazadas con serología positiva para toxoplasmosis. O sea, estamos dentro de las características o de seroprevalencia de los países subdesarrollados como nos corresponde, digamos, ¿verdad? En Estados Unidos hay una tasa de seroconversión de 1.1 por cada 1000 embarazadas. Hay que considerar que la mujer embarazada, en la mayoría de los casos son asintomáticos. Hay solamente, como mucho, un 30% de mujeres embarazadas que tienen algún síntoma. ¿Cómo se manifiesta en la mujer embarazada? Como un síndrome de mononucleosis, un síndrome febril agudo que pasa sin más generalmente. Hay un trabajo nuevo de este año que se hizo una correlación de los cuadros de linfadenitis en el embarazo y su relación con toxoplasmosis con infección de toxoplasmosis, y se vio que las mujeres que tienen linfadenitis durante el embarazo tienen 3 veces más posibilidades de tener toxoplasmosis, ¿verdad? O sea, es bastante, está relacionada, digamos, la linfadenitis en el embarazo con la toxoplasmosis más que con otras patologías. Esto para mostrar un poquitito la probabilidad de transmisión, como había comentado al principio, que es uno de los objetivos, ¿verdad? Poder tener claro cuáles son las probabilidades de transmisión dependiendo del trimestre de embarazo, ¿verdad? En el primer trimestre hay una probabilidad de transmisión de un 15%, en el segundo de un 44% y en el tercer trimestre de un 71%. O sea, a medida que avanza el embarazo hay mayor probabilidad de transmisión, ¿verdad? Esto es muy importante a la hora de poder evaluar al recién nacido, sobre todo los riesgos, las posibilidades de que el recién nacido se haya contagiado de esta enfermedad, ¿verdad? Hay varios trabajos que reportan estas mismas características, o sea, la menor posibilidad de transmisión en el primer trimestre y va en aumento en el segundo trimestre hasta llegar al tercero, ¿verdad? Hay un trabajo que es el de Dan, que tiene 603 pacientes
como se puede ver acá en las primeras dos líneas que muestran la relación inversa que generalmente conocemos y manejamos acerca de la posibilidad de transmisión versus el riesgo de presentar signos clínicos de toxoplasmosis congénita, que es inverso. En el primer trimestre hay mayor posibilidad de desarrollar alteraciones por toxoplasmosis. Eso va descendiendo al segundo trimestre a un 25% para llegar a un 9% en el tercer trimestre de posibilidad de desarrollo de la enfermedad. Esto es muy importante tener bien claro para el manejo luego de nacido y cuál va a ser la conducta de seguimiento o de tratamiento según el trimestre de seroconversión de la madre. Entonces esto hay que tener muy presente, voy a volver a repetir un poco más adelante. Con respecto al diagnóstico en la embarazada, contamos básicamente con tres herramientas, digamos, la serología, o sea, la IgG, IgM, que tenemos distintos métodos, desde inmunocromatografía, inmunofluorescencia indirecta, ELISA, etcétera, y con las diferencias de sensibilidad que cada uno conlleva, ¿verdad? Generalmente el método de inmunofluorescencia indirecta es uno de los métodos más fiables. En el país lo que más contamos es con inmunocromatografía y varían mucho los rangos de normalidad de las inmunoglobulinas de la IgG y la IgM según el laboratorio. Por eso yo siempre remarco y en el seguimiento de nuestros pacientes hago la consideración de que siempre tenemos que tener el resultado o que el estudio se haga siempre en el mismo laboratorio para poder hacer comparaciones de los niveles serológicos. Luego tenemos el test de avidez, que un poquito más adelante vamos a hablar, el test de avidez de IgG, que es la avidez que tiene la IgG por el antígeno, y luego lo que es biología molecular, que es reacción en cadena de la polimerasa, que se puede hacer en distintos líquidos, distintos materiales, en el caso de la embarazada, en el líquido amniótico. En cuanto a lo que es serología, la IgG muestra una buena sensibilidad, más del 80% e incluso llega al 100%, una especificidad también muy, muy alta. Sin embargo, el problema que tenemos con la serología, tanto en la madre como en el recién nacido, tiene que ver con la IgM, ¿verdad? Pueden llegar a haber hasta un 20% de falsos negativos y si la mujer transcurre con algún tipo de enfermedad crónica, eso puede llegar hasta un 40% de falsos negativos, ¿verdad? Entonces, que la madre no tenga o que el recién nacido no tenga una IgM positiva no siempre descarta la infección, ¿verdad? Entonces hay que tener muy presente este 20% de falsos negativos que pueden haber a nivel de serología, ¿verdad? Y el test de avidez, que como comentaba, la segunda herramienta que uno tiene evalúa la afinidad entre el antígeno y el anticuerpo. Esto yo saqué de este artículo de Montoya, ¿verdad? Si ustedes ven los resultados de los informes laboratoriales, depende del rango y el margen de afinidad, ¿verdad? Algunos hablan de 50%, por debajo de 50% baja, otros Bueno, mil disculpas por la interrupción. Continuando con lo que estaba comentando, el diagnóstico que tiene que ver con la segunda herramienta, que es el test de avidez de IgG, evalúa esta herramienta, la afinidad entre antígeno y anticuerpo, y lo que hay que tener en mente aquí es la avidez. Dependiendo si es la avidez baja, se trataría de una infección reciente, y si fuese una avidez alta, se trataría de una infección pasada. Como había comentado, no sé si se escuchó realmente esa parte, pero estos valores de referencia dependen mucho del laboratorio
Lo que yo puse acá está en función al artículo que fue revisado, pero dependiendo del laboratorio puede ser un corte de 50%, 60%, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero el concepto es el que hay que tener presente, que es el de avidez baja, una infección reciente, avidez alta, una infección pasada. Con respecto a lo que tiene que ver con biología molecular, en la mujer embarazada se realiza en el líquido amniótico. Hay que considerar que el valor predictivo negativo en el embarazo temprano es alto y el valor predictivo negativo en el tercer trimestre es bajo. O sea, la posibilidad de descartar una infección por toxoplasmosis en el tercer trimestre realmente es baja con la PCR. O sea, pudiera la mujer contagiarse en tercer trimestre, hacer una punción de líquido amniótico y que salga una PCR negativa. O sea, es menos fiable la punción de líquido amniótico en el tercer trimestre. Eso es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Y un valor predictivo alto positivo en todo el embarazo, ¿verdad? O sea, si la prueba sale positiva, es positiva. Se realiza la punción del líquido amniótico 4 semanas luego de la primera infección. Bueno, eso sí es que se puede determinar cuándo ocurrió y debe ser hecha luego de la semana 18 de embarazo, ¿verdad? Con respecto a las imágenes, o sea, los controles que la mujer se hace, la ecografía morfológica es fundamental, que se puede ver en el feto, digamos, una hepatosplenomegalia, citis, hidrocefalia, se podrían ver calcificaciones intracraneales, calcificaciones hepáticas incluso, restricción del crecimiento intrauterino y alteraciones placentarias, entre otras cosas, ¿verdad? Pero esto, digamos, es lo más frecuente y, como siempre digo, esto como es un estudio operador dependiente, bueno, tiene también sus limitaciones, ¿verdad? Pero es muy orientativo desde el momento en que, que se encuentra algún tipo de alteración. Con respecto al tratamiento de la mujer embarazada, ¿verdad? Esto para tener conceptos, ¿verdad? La idea es tener conceptos. Las herramientas o los medicamentos que tenemos son la espiramicina, pirimetamina, sulfadiazina y el ácido folínico, ¿verdad? Es importante conocer, es importante saber que la espiramicina es un parasitostático, o sea, no es un parasiticida, no elimina el parásito, digamos, de por sí. Y tampoco pasa a la placenta. Entonces es muy importante a la hora de tener este concepto porque vemos mucho que las mujeres empiezan con espiramicina al principio del embarazo y hasta el parto inclusive reciben espiramicina. Muchas veces no se realizan la punción del líquido amniótico y realmente tenían indicado hacer el cambio a pirimetamina sulfadiazina y siguen con espiramicina. Entonces, la pirimetamina y la sulfadiazina sí son parasiticidas, pasan la placenta, entonces por eso están indicadas la pirimetamina y sulfadiazina cuando encontramos una PCR positiva en el líquido amniótico, ya que pasa la placenta, entonces ya estaríamos tratando inclusive al feto dentro del útero, ¿verdad? Entonces esto es muy, muy importante tener en cuenta a la hora de considerar o de evaluar una mujer embarazada con toxoplasmosis, ¿verdad? Como ya he comentado, la piramicina es el tratamiento en las primeras 18 semanas de edad gestacional. ¿Por qué? Simplemente por la acción teratogénica de la pirimetamina y sulfadiazina, ¿verdad? La infección con PCR con líquido amniótico negativa, en este caso sí puede continuar la mujer con espiramicina hasta el parto. ¿Por qué? Porque se hizo la punción del líquido amniótico, retornó negativa, entonces esto quiere decir que el parásito lo más probable no haya pasado al feto, entonces no necesitamos tratar al feto, sí a la madre para que contener a ese parásito y que no pase a la placenta, ¿verdad? Entonces por eso es que está indicado continuar con espiramicina. Luego, si la infección de la madre, ¿verdad?, transcurre con una PCR positiva en el líquido amniótico, punzamos ese líquido amniótico, viene positiva, o por ejemplo, por distintos motivos, por decisión, recomendación del ginecobstetra o por decisión de la madre de no realizarse la función del líquido amniótico, entonces en este caso está indicado cambiar a pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico a partir de la semana 18 de gestación, ¿verdad? Entonces, estos son las tres posibilidades, digamos, que podríamos encontrar en una mujer embarazada, ¿verdad? En cuanto a lo que es, ya pasando a lo que es el recién nacido, lo que vamos a revisar es, como habían pedido, la transmisión de la infección en el embarazo y el manejo y tratamiento en el recién nacido, ¿verdad? Como les había comentado antes, es muy importante tener en cuenta los porcentajes de posibilidad de transmisión en cada trimestre y la posibilidad también de que presente signos clínicos el feto o el recién nacido
según el trimestre, ¿verdad? Básicamente, particularmente, yo tengo como referencia 3 guías. De estas 3 guías se pueden desglosar otras, se pueden sacar recomendaciones de las guías colombianas. Hay un consenso nuevo de 2020-2021 argentino, y básicamente todos se sustentan en estas 3 guías. Una de ellas, la primera, es unas recomendaciones francesas, como había comentado. Francia, uno de los países con más toxoplasmosis congénita de Europa. Otra es una guía española de infectología pediátrica, y la tercera, y no menos importante, creo que para mí es la más completa, es la guía americana, digamos, que habla del diagnóstico, tratamiento y manejo de la toxoplasmosis congénita, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Entonces, basado en estos tres, y volviendo al tema de la posibilidad de transmisión, en el primer trimestre puede llegar a un 60% de transmisión, pero si es que se transmite el parásito, es baja la posibilidad de que se contagie. Lo inverso pasa en el tercer trimestre, con una baja posibilidad de contagio, una baja posibilidad de afectación, pero una alta probabilidad de contagio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, para evaluar y manejar a este recién nacido, una vez que el bebé ya nació, hay que preguntarse en qué trimestre ocurrió la seroconversión, para determinar el riesgo de transmisión y el riesgo de signos clínicos. Una exploración física completa, a ver si es que el niño tiene algún tipo de afectación, de alteración, hepatosplenomegalia, anemia, u otro tipo de afectación al examen clínico. Macrocefalia, por ejemplo, microcefalia, microoftalmo, todo esto se puede detectar al examen físico. Luego, en lo que respecta al laboratorio, un hemograma para ver cómo están, si hay trombocitopenia, si hay anemia, que son bastante frecuentes en los casos más severos, más llamativos de toxoplasmosis. Perfil hepático, suelen tener afectación hepática también. Y la serología, que es fundamental, IgG e IgM para toxoplasmosis, que debe realizarse a partir del día 3 a 5 de vida, para que no haya, digamos, interferencia con anticuerpos maternos, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero, y lo primero que uno tiene que pensar, lo primero que uno tiene que evaluar una vez que el recién nacido ya haya nacido, ¿verdad? Luego, un ecoencéfalo para evaluar hidrocefalia, evaluar calcificaciones, sustancia blanca, sobre todo masas cerebrales. Están descritas también algunos grados de hemorragia. Hay hemorragias relacionadas con vasculitis. Por supuesto que la resonancia magnética, la tomografía, tiene mucha más resolución para poder ver estas alteraciones, pero el ecoencéfalo es un método, como siempre decimos, rápido, fácil, barato, que tiene como contra, o digamos, como contra el ser operador dependiente, y una persona con experiencia siempre es necesaria para hacer este tipo de diagnósticos, ¿verdad? No todos los pacientes, no todos los recién nacidos tienen indicado hacerse una tomografía simple de cráneo. ¿Quiénes son? Son los que tienen que realizarse siempre una tomografía de cráneo, los recién nacidos con diagnóstico de toxoplasmosis confirmado, o sea, recién nacidos con IgM positiva, pacientes sintomáticos, con alta sospecha de toxoplasmosis, PCR positiva en líquido amniótico, porque quiere decir que ese parásito pasó y ya estuvo en contacto el feto con ese parásito, y alteraciones en las ecografías prenatales, eso que hablábamos antes. Y bueno, si ya el ecografista podía ver alteraciones intraútero, entonces esto también sería una indicación de que se realice en tomografía simple de cráneo. La simple sospecha en un recién nacido asintomático con IgM negativa, que es la mayoría de los casos que vemos, no tiene indicado de primera mano hacer una tomografía simple de cráneo, ¿verdad? Acá quiero hacer un énfasis importante, porque veo bastante que se les pide radiografías de cráneo, y las radiografías de cráneo realmente no tienen la suficiente resolutividad para
poder visualizar calcificaciones. Se podrán ver cuando las calcificaciones sean muy, muy importantes, muy, muy grandes, pero las pequeñas pasan desapercibidos y no permiten ver otro tipo de alteraciones como la hidrocefalia u otro tipo de alteraciones, ¿verdad? El examen oftalmológico, tenemos en mente siempre que la corioretinitis es la lesión típica de la toxoplasmosis congénita. Sin embargo, pueden verse otro tipo de lesiones también: edema corioretinal, cicatriz corioretinal, iritis, leucocoria. Puede haber nistagmus, puede haber atrofia del nervio óptico, puede haber desprendimiento de retina, puede haber estrabismo y vitreitis. O sea, una serie de alteraciones a nivel ocular, no solamente la corioretinitis. Sin embargo, lo que más vemos es corioretinitis, ¿verdad? Pero hay que tener en mente que pueden ser varios tipos de alteraciones. También la ecografía abdominal puede dar algún tipo de dato como ascitis, hepatoesplenomegalia o calcificaciones hepáticas, pero no es un estudio que solemos pedir de rutina, digamos, ¿verdad? Otra pregunta siempre frecuente es a qué niño le hacemos una punción de líquido una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo, y debe cumplir prácticamente los mismos criterios para hacer una tomografía de cráneo, una IgM positiva, un paciente sintomático, PCR positiva en líquido amniótico o alteraciones en la ecografía prenatal. O sea, estamos hablando prácticamente de un niño en el cual ya tengamos hecho el diagnóstico de toxoplasmosis congénita. En la mayoría de los casos hacemos la punción del líquido amniótico para ver si hay afectación neurológica con proteinorraquia mayor a 1 gramo. Ese es el objetivo, y para ver si es que necesitamos o no hacer corticoterapia. La mayoría de las punciones lumbares que hacemos por eso y para eso. Excepcionalmente, la menor cantidad de casos se punzan para hacer el diagnóstico, por ejemplo, para hacer PCR en el SR y ver si es que hay evidencia de parásitos a nivel neurológico, ¿verdad? Otros materiales en los cuales se puede hacer PCR en el recién nacido. Bueno, hay datos sobre PCR en sangre periférica, líquido cefalorraquídeo, orina, y si se fijan, 29% de sensibilidad tiene la PCR en sangre periférica, realmente muy bajo. En el SR mismo también la PCR es relativamente baja, 46%, y orina un 50%. O sea, no tienen un rendimiento suficiente y óptimo como para que sea un método diagnóstico que se use rutinariamente, digamos. Ahora, si se realiza y sale positivo, tiene un alto valor predictivo positivo. O sea, una PCR positiva en estos materiales es diagnóstico de toxoplasmosis, ¿sí? Entonces, con todo este concepto, con todas estas ideas, con todo esto, ¿cómo manejamos este recién nacido? Los franceses, la mayoría de los casos que tienen los franceses son recién nacidos de madre con cero conversión, con toxoplasmosis en su embarazo, pero nacen asintomáticos, nacen con serologías negativas, o sea, son recién nacidos sin evidencia de toxoplasmosis en un 79% de los casos. Entonces, ¿qué es lo que los franceses plantean? Desde mi punto de vista, son los menos conservadores. Ellos dicen, bueno, si no hay evidencia, una madre con cero conversión, nace un recién nacido, no tenemos evidencia de toxoplasmosis en este niño, no tenemos serología, las ecografías prenatales son normales, no tenemos ninguna evidencia, entonces ellos en el recién nacido se realiza una prueba de serología al mes, luego hacen cada 2 meses, titulan los anticuerpos, y si es que ellos ven que están en descenso los títulos de anticuerpos, entonces hacen el seguimiento hasta el año. Si al año llegan los anticuerpos negativos, entonces descartan la infección por toxoplasmosis. Y por definición, si llega a los 12 meses el niño, con IgG positiva, entonces si llega a los 12 meses con IgG positiva, entonces se hace el diagnóstico de toxoplasmosis congénita, ¿verdad? Entonces, desde mi óptica, desde mi punto de vista, en el caso de estos recién nacidos asintomáticos, en los cuales no se puede hacer un diagnóstico confirmatorio de toxoplasmosis, el esquema o las recomendaciones francesas son las menos conservadoras, digamos, ¿verdad? Luego, en los positivos, el esquema de tratamiento es el esquema estándar. Plantean ellos lo mismo: 1 miligramo kilo peso de pirimetamina, y lo que sí tiene una dosis un poco más baja de sulfadiazina
que el resto de las guías, ¿verdad? Son también un poquitito más laxos en el tiempo de tratamiento. Ellos a los 3 meses ya hacen cambios en el tratamiento y pasan la pirimetamina cada 24 horas a 3 veces por semana. Son mucho menos conservadores, digamos, ¿verdad? Pero digamos, este es el esquema clásico, el esquema de medicación es el mismo. En todas las guías es prácticamente el mismo, salvo algunas diferencias temporales, pero se basa en las mismas drogas, ¿verdad? Luego tenemos la guía española, como les había comentado, del manejo de toxoplasmosis, y aquí sí ya hacen una consideración, como si ustedes se dan cuenta en las recomendaciones francesas, ellos no hacen una disquisición o unas consideraciones con respecto a los trimestres y a las posibilidades de transmisión y a la posibilidad de presentación de signos clínicos, etc. En cambio, en la guía española y en la guía americana, sí se hace una consideración y se evalúa la posibilidad de la seroconversión en qué trimestre ocurrió. Si ellos plantean que si en el niño no hay evidencia de toxoplasmosis, que eso quiere decir IgM negativa, puede haber IgG positiva, pero IgM negativa, no hay evidencia necoencéfalo, alteraciones, fondo de ojo normal, etcétera. O sea, estamos hablando de un niño asintomático, con cero conversión de la madre en el primer trimestre. Ellos no le hacen seguimiento. ¿Por qué? Porque hacen la consideración de que la posibilidad de que el niño se haya contagiado en el primer trimestre realmente es muy baja. Y si se hubiese contagiado en el primer trimestre, alguna alteración hubiésemos encontrado. Entonces ellos dicen, si no hay evidencia de infección, quiere decir que el niño no se contagió. No hay seguimiento a hijos de madres con seroconversión en el primer trimestre. En el segundo trimestre, sin embargo, como la posibilidad de transmisión aumenta y está un poco equiparada con la posibilidad de afectación clínica, entonces ellos, como en el niño no hay ninguna evidencia de toxoplasmosis, entonces hacen un seguimiento serológico sin tratamiento y hacen el mismo esquema que los franceses, o sea, titulan los anticuerpos a través de los meses. Si ven que están en descenso, no hacen tratamiento. Si se estabilizan los anticuerpos o aumentan, entonces inician tratamiento hasta los 12 meses de vida. Si a los 12 meses ya no hay anticuerpos, se descarta la infección. Y en el caso del tercer trimestre, como había comentado y había mostrado el gráfico, la posibilidad de contagio es bastante alta y si es que se contagia puede ser totalmente asintomático. Entonces, en este caso, le hacen un seguimiento serológico, titulación de anticuerpos a través de los meses, pero con tratamiento. Si es que se confirma la infección, llega a los 12 meses con títulos de anticuerpos positivos, entonces se confirma la infección, el niño completa su tratamiento a los 12 meses. Si a lo largo de los 12 meses se evidencia que no hay más anticuerpos, se suspende el tratamiento, ¿verdad? Voy a mostrar luego cuáles son los criterios para suspender, digamos, el tratamiento en el seguimiento, ¿verdad? Entonces, este es el esquema de la guía española de pediatría, ¿verdad? Como ya se puede ver una diferencia con la francesa. Y ahora el esquema, las recomendaciones americanas, digamos, hacen dos diferencias y definen perfectamente lo que es una toxoplasmosis congénita confirmada y una toxoplasmosis, ellos le llaman poco probable, a ese niño que nace sin ningún tipo de evidencia de toxoplasmosis, a pesar de que la madre haya tenido cero conversión en el embarazo, ¿verdad? Entonces, la confirmada es un niño en el contexto de la cero conversión materna que tiene una IgM positiva, tiene clínica sugestiva o una PCR positiva en líquido amniótico. Este es el contexto en el cual ellos consideran una toxo congénita confirmada. IgM positiva en recién nacido, sintomático o PCR positiva en el líquido amniótico, aunque el niño sea asintomático y no se encuentre ninguna evidencia de fondo de ojo, de encéfalo, etcétera. ¿Verdad? La PCR positiva en líquido amniótico se considera como una congénita confirmada. Tratamiento, en este caso hay que tratar, ¿verdad? Toxo confirmada se trata. Ellos definen luego, como le había comentado, la toxocongénita poco probable. En el caso que haya habido seroconversión materna, no tenemos IgM positiva, es un niño asintomático y una PCR negativa en el líquido amniótico con ecografías prenatales normales, que es lo que había comentado de la guía francesa, también de la española. O sea, este es el niño que nace y no tenemos ningún tipo de evidencia de toxoplasmosis congénita, ¿verdad? Entonces, esta guía se clasifica en estas dos posibilidades. En el caso de la toxo confirmada, el esquema de manejo es muy similar. Acá pongo para que se vea simplemente la comparación y algunos detalles de las diferencias que hay entre cada guía. La guía española hace la pirimetamina cada 24 horas por 6 meses. La guía americana ya a los 2 meses se puede pasar al esquema de 3 veces por semana, dependiendo en el caso de que el niño sea asintomático o muy poco sintomático.
Después hay diferencia en las dosis de sulfadiazina, como se puede ver, y también las dosis de ácido folínico según la guía. Pero el esquema es prácticamente el mismo. O sea, no hay diferencia en cuanto a las drogas. Y en lo que están unificados totalmente los criterios son en el uso de corticoides, ¿verdad? Que se hace en el caso de corioretinitis activa o proteinorraquia mayor o igual a 1 gramo por decilitro en el líquido cefalorraquídeo. ¿Hasta cuándo se hacen corticoides? Se hace hasta que la corioretinitis deje de estar activa o ya se puedan ver cicatrices de las corioretinitis y la proteinorraquia haya bajado a menos de 1 gramo en el caso de que hubiera, ¿verdad? No es frecuente realmente, por lo menos en los niños que tienen pocos síntomas, que hayan proteinorraquias tan altas. Tienen en general proteinorraquias, pero de 250, 200, 300, pero generalmente es muy difícil ver de 1 gramo para arriba, ¿verdad? Entonces, este es el manejo, ¿verdad? Bueno, esto es simplemente lo que yo personalmente hago como esquema entre las 3 guías, ¿verdad? Yo generalmente a los 3 meses, si el niño está asintomático, ya le paso al esquema de 3 veces por semana la pirimetamina. Y las dosis que uso de sulfadiazina son entre 80 a 100 miligramos kilo peso, y el ácido folínico inclusive hasta 15 miligramos 3 veces por semana, ¿verdad? Eso ya dependiendo de la afectación a nivel del hemograma. Y aquí, luego entrando a la parte o la clasificación de toxoplasmosis congénita poco probable, la anterior era confirmada, esta es poco probable. ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia de toxoplasmosis congénita, no nos podemos evidenciar por serología, por biología molecular, por síntomas. Entonces, en este niño, ellos tienen 2 posibilidades: hacer un seguimiento con tratamiento o sin tratamiento. ¿A quiénes le hacen un seguimiento sin tratamiento? Bueno, se deben cumplir todos los criterios desde el punto de vista de ellos, ¿verdad? Una infección aguda materna en el primero o segundo trimestre, no le tratan. ¿Por qué? Y por lo que habíamos comentado antes, ¿verdad? La posibilidad de transmisión en esos trimestres realmente es muy baja, y la posibilidad de que tengan alguna afectación el niño realmente es alta. Entonces, si no tiene ninguna afectación, está asintomático, la posibilidad es muy baja, dicen ellos. Entonces, a este niño sí podemos seguirle sin tratamiento. Si la PCR tiene que ser negativa en el líquido amniótico, nos encontramos con la barrera de que nuestras madres, ustedes vieron, de 84, solamente 13 hicieron la punción del líquido amniótico. Entonces, este punto es bastante difícil de considerar a la hora de evaluar al recién nacido. Y luego que la IgG positiva tenga títulos menores a los maternos, esto es un poco controversial porque los títulos pueden ser igual o incluso superior a los maternos del recién nacido, y esto no necesariamente quiere decir que el recién nacido tenga la infección por toxoplasmosis, ¿verdad? Lo que sí también tiene que estar asintomático para que se haga este seguimiento sin tratamiento, ¿verdad? ¿Y a quiénes se le hace el seguimiento con tratamiento? Estamos en el contexto de un paciente en el que no tenemos evidencia de toxoplasmosis, pero la infección materna ocurrió en el 3er trimestre. Habíamos dicho, el 3er trimestre la posibilidad de contagio realmente es alta, y aunque sea alta, el niño puede nacer sin ningún tipo de alteración o de afectación. Entonces, a estos niños hay que hacer el seguimiento, pero sin tratamiento. Si se realizó la PCR, tiene que ser negativa en líquido amniótico, como habíamos comentado ya también en el otro caso. Independientemente, acá no se hace una consideración con respecto a los títulos de la IgG, y por supuesto tiene que ser un niño asintomático. En este caso, el esquema de tratamiento es similar, no hay mucha diferencia. Lo que sí es más fácil, o digamos, uno está más tranquilo para pasar la pirimetamina de hacer la medicación cada 24 horas, 3 veces a la semana, hasta obtener las IgG negativas, ¿verdad? Como les había comentado, el seguimiento, aquí se hace un seguimiento con tratamiento, sin tratamiento. Cuando hacemos el seguimiento sin tratamiento, la serología que nosotros pedimos mensualmente para ver cómo están los títulos. Idealmente del mismo laboratorio, poder cotejar que están en descenso las titulaciones. Una vez que tenemos títulos negativos, estamos sin tratamiento, entonces llega la serología negativa, pasan 6 semanas, una segunda serología negativa, y con eso ya podemos descartar la infección en el rango de menores de 12 meses de vida, ¿verdad? Cuando hacemos tratamiento, entonces lo que controlamos cada 2 meses la serología, un poquito más espaciado, porque tenemos margen, porque estamos haciendo un tratamiento, ¿verdad? Y los títulos o la desaparición de las IgG sabemos
que es muy difícil ver que se negativicen en menos de 6 meses. Así que por eso hacemos cada 2 meses estos controles en los que estamos haciendo tratamiento. En este caso, vienen las serologías negativas de IgG, suspendemos el tratamiento, dejamos pasar 6 semanas, volvemos a repetir la IgG porque el tratamiento puede negativizar las IgG. O sea, está visto, está comprobado que el tratamiento puede negativizar la IgG. Entonces, suspende el tratamiento con la IgG negativa, se dejan pasar 6 semanas, se repite de vuelta la IgG, vuelve a venir negativa, se deja pasar una vez más 6 semanas, vuelve a venir negativa y ahí se descarta la infección, ¿verdad? Todo esto siempre que estemos dentro de los 12 meses de vida. Una vez que, si es que llegamos a los 12 meses de vida con IgG positiva, entonces se hace el diagnóstico de toxoplasmosis congénita, ¿verdad? ¿Qué controles hay que hacer en el tratamiento? Bueno, sabemos que tanto por la infección en sí pueden haber alteraciones de hemograma, de patograma, y las medicaciones también no son realmente inocuas, ¿verdad? O sea, tienen sus efectos adversos y sobre todo a nivel de la médula, a nivel de la médula ósea, ¿verdad? Entonces, lo que más vemos son neutropenias, anemias. Por lo menos de lo que yo veo, en el IMT estamos haciendo un seguimiento, una cohorte que todavía es pequeña, pero vemos que hacen anemia, hacen neutropenias. En el caso de las neutropenias, esto es del esquema francés sobre todo, que es un poquito más laxo como les había comentado. Ellos no, si tienen RAM entre 800 y 1500, no ajustan las dosis según el peso. Como ustedes saben, o sea, el niño, el lactante, va aumentando de manera importante de peso a través de los meses, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es no ajustar las dosis y el rango está entre 800 y 1500, ¿verdad? Y lo que sí se puede hacer es aumentar el ácido folínico y controlar luego de 15 días. Ahora, si el RAM baja a menos de 800, sí se suspende el tratamiento y se continúa con el ácido folínico, ¿sí? Y se va controlando periódicamente hasta tener de nuevo RAM mayor a 800 y se reinicia la medicación. Si hay farmacodermia, se tiene que suspender el tratamiento y lo que se podría hacer eventualmente, aunque no hay evidencia que muestre equivalencia entre las medicaciones, podría reemplazar la sulfadiazina por clindamicina o espiramicina, ¿verdad? Personalmente, nunca, de los pacientes que vi hasta ahora, nunca, a pesar del RAN, el recuento de neutrófilos bajo, nunca he visto complicaciones relacionadas a estos números bajos de neutrófilos, o sea, por decir infecciones importantes o severas por neutropenias, ¿verdad? Hasta ahora por lo menos no hemos visto. Pero esto es lo que está recomendado hacer, digamos, para el seguimiento. Bueno, y para hacer consideraciones finales, tanto el tratamiento materno como el tratamiento del recién nacido puede descender la IgG de postnatal. En el caso de toxoplasmosis congénita, la IgG puede llegar a valores indetectables y luego ascender al suspender el tratamiento, el motivo por el cual les decía que hay que hacer los controles serológicos de esa manera, o sea, tener 2 o 3 IgG negativas luego de suspender el tratamiento para poder tener certeza de que se debe a que no está infectado realmente el niño y no al tratamiento, ¿verdad? Se descarta la toxoplasmosis congénita si la IgG es indetectable antes de los 12 meses de edad sin tratamiento y luego 2 serologías negativas al suspender el tratamiento, que lo que ya había comentado, ¿verdad? Hay que tener en cuenta los falsos negativos de la IgG en el recién nacido, que pueden llegar hasta 20% en caso de madres no tratadas y hasta un 50% de madres tratadas. O sea, que el recién nacido tenga todo este esquema de seguimiento con y sin tratamiento, a mi juicio, se debe fundamentalmente a esta alta cantidad de falsos negativos que pueden haber de IgM, porque si no eran tan altas no era tan alto la posibilidad de tener falsos negativos, podrían realmente no hacerse tratamiento en el seguimiento, pero este es un motivo por el cual muchas veces uno está empujado a hacer el tratamiento, ¿verdad? En los casos de contagios muy tempranos en el primer trimestre o muy tardíos, ya cercano al parto, también podrían haber falsos negativos de la serología, ¿verdad? Hay cosas que, para ir terminando, que me parecen muy importantes. Nosotros los pediatras, sobre todo los infectólogos que vemos estos casos, es fundamental que el seguimiento de la mujer embarazada de parte del ginecobstetra sea adecuado.
Es muy importante que la madre consulte a tiempo una vez que se entera que está embarazada, poder obtener las serologías ya en el primer trimestre y hacer por lo menos una en cada trimestre. Yo le agregaría una en cada trimestre más en el parto. Esta recomendación hacen los franceses, no figura en ninguna otra guía, pero los franceses hacen esa recomendación de que tengan también su serología en el día del parto, así como se hace la VRL o el VIH. ¿Por qué? Porque hay casos, si bien no son la mayoría, son la minoría, en las cuales el contagio ocurre ahí en semanas, 2, 3 semanas antes o 4 semanas antes del parto y sin embargo pasan desapercibidas porque el control serológico se hizo a las 30, 32 semanas, entonces deberían tener un control más en el parto. Es una enfermedad infecciosa desde mi punto de vista subestimada por ginecobstetras, subestimada por pediatras. Entonces creo que es una patología, una enfermedad a la que hay que darle más visibilidad. Ahí tenemos que, yo creo que tomar el compromiso de hacer más reuniones científicas como esta, conjuntas con los ginecobstetras, ya que en manos de ellos está el manejo fundamental de estos pacientes. También con oftalmólogos, los oftalmólogos son fundamentales para poder hacer el seguimiento a estos pacientes, muchas veces marcan el seguimiento y el tratamiento en estos niños. Así que, bueno, creo que es muy importante poder tocar siempre este tema. Yo estoy muy, muy agradecido realmente por la invitación y quedo atento a las preguntas al final de la charla. Muchas gracias, doctor González. Ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que es sobre diagnóstico, manejo y tratamiento de la sífilis congénita, a cargo de la doctora Limbia Ojeda. Ella es pediatra general de la Universidad Nacional de Asunción, es especialista en infectología pediátrica por la Universidad Nacional de Asunción, es pediatra certificada por la Sociedad Paraguaya de Pediatría y médica especialista del Hospital Militar. Adelante, Limbia. ¿Pueden ver la presentación? Sí, adelante. Buenas noches a todos, yo soy la doctora Limbia Ojeda, soy infectóloga y voy a estar compartiendo con ustedes una actualización en sífilis congénita sobre todos los temas que ya presentó Gaby. Bueno, entonces voy a iniciar presentándoles una frase muy interesante de Gandhi, quien nos invita hoy a vivir como si fueras a morir mañana y aprender como si fueras a vivir siempre. Entonces, en estar en una posición de aprendizaje el día de hoy. Entonces, le voy a presentar una reseña corta de lo que es la sífilis en cuanto a su definición. Es una infección considerada la sífilis en general una infección de transmisión sexual y la sífilis congénita dentro de lo que es la transmisión vertical de la sífilis, como la transmisión a través de la placenta o ya sea a nivel del parto por lesiones activas que presenta la madre. En cuanto a la etiología, es causada por el treponema pallidum de la subespecie Pallidum. Existen otras espiroquetas de otras subespecies que causan infecciones como la frambesia, la pinta, que pueden causar dificultades en cuanto al diagnóstico cuando utilizamos el campo oscuro. También otras espiroquetas como la borrelia y la enfermedad de Lyme que también dificultan el diagnóstico y hay que considerar su existencia. En cuanto a la incubación, cuando es una sífilis adquirida, es de 3 semanas, con un rango de 10 días a 90 días, y en la sífilis adquirida también presenta estadios de primaria, secundaria, latente precoz, latente tardía y terciaria. En cuanto a las características de estos estadios, sabemos que la primaria cursa con una lesión inicial indolora sobrelevada,
que es la úlcera a nivel del sitio de inoculación, en donde también se observa la linfadenopatía regional. En cuanto a la secundaria, hay una manifestación sistémica, aparece 1 o 2 meses después de la inoculación, en donde presenta fiebre, síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza, mialgia, artralgia, esplenomegalia, linfadenopatía generalizada, entre otros síntomas, además de lesiones de tipo condiloma plano que pueden suponer un diagnóstico diferencial con el HPV, lesiones mucocutáneas y alopecia. En la latente es una etapa asintomática que puede dividirse en la precoz y en la tardía. La precoz es se inicia posterior a la secundaria y hasta menos de 1 año, y la tardía a partir de los 1 año. Encontramos también serología positiva en ese periodo. En la terciaria es una evolución más prolongada de la patología, en un 15 a 30 años aproximadamente después del momento de la inoculación, en donde persiste la reacción inflamatoria con destrucción de los tejidos por la formación de gomas, que son estructuras no cancerosas, blandas, que se pueden encontrar en varios órganos, principalmente en el hueso, en la piel y también en el sistema cardiovascular, formando lo que es la aortitis. La neurosífilis, por su parte, puede ocurrir en cualquiera de los estadios, puede presentarse como una meningitis, uveitis, convulsiones, atrofias oculares, puede presentarse también la tabes dorsal por la degeneración del cordón espinal y disminución de la propiocepción. Entonces, ¿por qué hablamos o por qué decidimos hablar de sífilis? Entonces, para eso hay que tener en cuenta qué impacto tiene la sífilis a nivel mundial. La OMS estima que alrededor de entre el 2016 y 2017 hubieron 1 millón de mujeres embarazadas con diagnóstico de sífilis. De estas, 661.000 llegaron a presentar niños con sífilis congénita, derivándose en una cantidad de 200.000 muertes fetales y neonatales y 109.000 casos de sífilis sintomática. Todos estos datos a nivel mundial. La sífilis no tratada en mujeres embarazadas puede provocar la infección del feto en hasta el 80%. Y en realidad depende mucho del estadio primario secundario, en donde el porcentaje va de un 60 a un 100 y disminuye en los estadios latente precoz en un 40% y un 8% en la latente tardía. Bueno, en cuanto a los que pueden provocar muerte, puede llegar hasta un 40% en las etapas precoces de la sífilis. Sabemos que en toda América, en Estados Unidos a nivel muy importante, en un porcentaje de 291% considerado, llegándose a un Mientras solucionamos algunos de los inconvenientes técnicos con la doctora Limpia, vamos a dar paso, doctor Nicolás, a las preguntas con respecto a la toxoplasmosis congénita. Bueno, adelante, por mí no hay problema. Bueno, algunas preguntas que dejaron en el chat. Dice, ¿a partir de cuánto considerar de riesgo con una sola IgG en el embarazo?
Bueno, hay que tener en cuenta que la IgG positiva, lo que nos evidencia es el haber tenido contacto con la enfermedad previamente. Si es que tenemos una IgG positiva en el primer trimestre, hay que tener en cuenta que hay que hacer los dos anticuerpos, la IgG y la IgM en el primer trimestre. Si tenemos una IgG positiva con una IgM negativa, lo más probable es que se trate de una infección antigua previa al embarazo y no reviste ningún... De hecho, muchas guías y recomendaciones hablan de que esa es la única serología que se debe hacer. A partir de ahí ya no debería hacerse otra. En el primer trimestre, cuando se realiza la IgG es positiva y la IgM también es positiva, ahí tiene indicación de hacerse el test de avidez, porque en ese trimestre el test de avidez lo que va a mostrar es si es baja con una infección reciente y si es alta una infección ya pasada. Luego el test de avidez en el resto del embarazo tiene ya mucho menos valor. No sé si venía por ahí la pregunta, ¿verdad? Pero Otra de las preguntas era esa, ¿verdad? ¿Hasta qué momento del embarazo tiene valor el test de avidez? y en el primer trimestre es donde más valor tiene porque el objetivo es determinar si es que la infección se produjo o no en el embarazo, ¿verdad? Ahí también hay algunos criterios un poquito más, a ver, laxos en el sentido de que hay científicos, hay expertos que dicen de que la infección que se produce dentro de los 3 meses previo a la concepción también podría tener algún tipo de riesgo en el embarazo, pero sin embargo no está suficientemente demostrado o suficientemente, no tiene un peso muy importante como para hacer también esa consideración, ¿verdad? Lo que sí es que las recomendaciones son que, aparte de las que había comentado antes, que las mujeres en edad fértil también puedan tener, aparte de los estudios de rutina, que se hagan también unas serologías para toxoplasmosis dentro de sus estudios rutinarios, digamos. Excelente. Otra de las dudas también dicen, ¿cuál es el manejo del recién nacido de una madre con reactivación durante el embarazo? Bueno, sí, las reactivaciones en el embarazo no son frecuentes. Las reactivaciones de toxoplasmosis generalmente se ocurren más en las mujeres o las personas, digamos, inmunocomprometidas. Y en el caso de que haya una reactivación, sí pueden haber algún riesgo de contagio, entonces entraría a hacerse un seguimiento también al recién nacido, ¿verdad? Otra de las dudas, dice doctor González, ¿cuál es su conducta en pacientes que presentan leucopenia aún con tratamiento con ácido folínico? Eh, bueno, dependiendo de los niveles de leucopenia, generalmente, a ver, la mayoría de las veces el paciente tiene leucocitos normales, no tiene leucopenia, pero sí tiene un RAM disminuido. Personalmente, yo me guío por la recomendación francesa que pone el punto de corte de los 800 de RAM. Si está entre 800 y 1500, no le ajusto la medicación, le subo el ácido folínico y vuelvo a controlar en 15 días. Si está en menor a 800, sí suspendo generalmente la medicación y sigo el ácido folínico. Como había comentado, por lo menos yo no he visto ninguna complicación o algún tipo de infección severa en recién nacidos con neutropenia secundaria a estas medicaciones, ¿verdad? En general, podría luego decir que no he visto infecciones severas en pacientes con neutropenia no relacionada a quimioterapia o a un contexto oncológico, ¿verdad? Ahora vamos a dar un ratito de nuevo paso a la doctora Limpia, que va a continuar con su exposición y luego seguimos con algunas preguntas que quedaron pendientes, doctor Nico. Bueno, vamos a continuar. Como le estaba mencionando, a nivel de Estados Unidos se vio entre el 2012 y 2018 un aumento de los casos de un 291% con una tasa de 33% de casos por cada 100.000 nacidos vivos. Bueno, en cuanto al en cuanto al impacto regional, la tasa de incidencia de sífilis congénita ha aumentado desde el 2010.
Las tasas del 2015 fueron alrededor de, o sea, los casos del 2015 fueron de 22.800, un aumento de un 22% en el 2016 de 23.609, alcanzándose 2.1 casos por cada 1.000 nacidos vivos, representando esto 28.800 casos notificados en el 2017. La mayoría de los casos correspondió a Brasil, como en años anteriores, un 85%, con una tasa de incidencia nacional de 8.5 por 1.000 nacidos vivos. Entonces, como estamos nosotros en Paraguay, se había realizado un perfil país en el 2018, conjuntamente de la OPS, OMS y también con ProNacida. Entonces, uno de los datos que ellos habían recabado en cuanto a los datos de ProNacida fueron estos correspondientes al acceso a pruebas de sífilis en embarazadas, en donde observaron que un 83% nada más se realizaban un testeo, el conocimiento del resultado en el 80% de los casos, el diagnóstico en el 3.38%, mientras que el tratamiento con penicilina de aquellas que ya tenían el diagnóstico de un 75%, y una brecha bastante importante entre el diagnóstico y el diagnóstico de sífilis en la pareja y el tratamiento de sífilis en la pareja. En esta gráfica se puede observar la prevalencia en grupos de riesgo, en donde cabe destacar cómo se mantiene estable la tasa de casos de sífilis en mujeres trabajadoras sexuales y también en mujeres embarazadas, con una estimación de prevalencia de 3% en embarazadas. Estos datos fueron recabados por medio de un modelo estadístico del Spectrum y puede tener cierto riesgo de sesgo debido a la dispersión de los datos. En cuanto a la cascada de prevención de sífilis, es importante observar que en cuanto a embarazadas con sífilis estimada, comparado con embarazadas testadas, hay una brecha demasiado importante de hasta un 50%, y por otro lado, de las embarazadas testadas y las tratadas, una brecha también de igual importancia. Y por otro lado, los niños estimados con sífilis congénita, que suman un número de 2.543. Aquí pueden observar en dos gráficas. En una de ellas se puede observar la cobertura de pruebas de sífilis en los diferentes años, y no hubo un aumento importante comparado con años anteriores en ese porcentaje. Y por otro lado, se puede observar la cobertura de tratamiento. Para el 2018, las embarazadas con prueba de sífilis en atención prenatal fue de 71.2%, y aquellas que fueron tratadas por lo menos con una dosis de penicilina solamente se llegó a un 56.2%. En cuanto a los casos notificados y estimados, ustedes pueden ver aquí las barras en diferentes colores correspondientes a sífilis congénita sin manifestaciones, mortinatos prematuros bajo peso, muertes neonatales y sífilis congénita con manifestaciones. Entonces, cabe resaltar que los datos notificados fueron solo de 280, mientras que los casos estimados suman cerca de 10 veces más el valor, una tasa estimada de 17.9, y los nacimientos estimados con algún efecto adverso o sintomático de 1.300, los mortinatos 536 y aquellos con sospecha de manifestaciones clínicas 381. Este es un estudio realizado en Argentina, en el hospital de Ricardo Gutiérrez, una experiencia muy interesante de 30 años, que fue publicado este año. Lo interesante de esto es justamente el seguimiento de 30 años, un estudio prospectivo con datos retrospectivos. La media de edad de diagnóstico fue de 2 meses, con un rango de 1 día a 8.5 años. Y en este cuadro lo que cabe resaltar es que la afectación ósea de la casuística fue de cerca del 59%, una afectación de tipo orgánica de hepatoesplenomegalia del 54%, y también bastante importante el 50% de los casos con manifestaciones dermatológicas. Entre las manifestaciones más frecuentes, el rash maculopapular y también las lesiones de palmas y plantas. Con respecto a la misma casuística, en este cuadro se puede observar los estudios que realizamos rutinariamente en los casos de, vamos a decir, del escenario 1 y 2, ¿verdad?
En cuanto al análisis de orina, se vieron que la alteración más frecuente fue la hematuria. En cuanto a la función hepática, la hiperbilirrubinemia fue la alteración más frecuente. En cuanto al hemograma, la anemia fue el más frecuente en esta casuística y el 100% que habían presentado alteraciones radiográficas en diferentes estadios. En este gráfico vemos un comparativo de las pruebas no treponémicas del binomio madre-hijo. Ellos utilizan el RPR como prueba no treponémica. Entonces aquí podemos observar que valores 4 veces mayores o de 2 diluciones, un 60.5%, seguido en un porcentaje de 21% de valores menores en el recién nacido comparado con la madre. Recordemos que estos son casos de diagnóstico de sífilis congénita. En cuanto al seguimiento, sabemos que el seguimiento hacemos con las pruebas no treponémicas. Se ve el descenso que ocurre y se vuelve muy importante a partir de los 6 meses a los 12 meses y es ese seguimiento el que se realiza. No todos llegan a negativizar, pueden algunos quedar con un valor relativamente bajo y estable y es una posibilidad también. Bueno, en esta casuística realizada en Brasil, en Salvador, en el estado de Bahía, es un estudio que lo que realizaron fue observar en los siguientes años, ¿verdad? Desde el 2007 hasta el 2019, la prevalencia de sífilis congénita y la variación en cuanto al diagnóstico que hubo una vez que se implementó una ordenanza en el 2012. Bueno, una vez que se implementó esta resolución del 2012, lo que ellos observaron, o sea, lo que ellos esperaban con la resolución es mejorar el diagnóstico por medio de las pruebas rápidas de sífilis, ¿verdad? Debido a que se estaban observando un aumento de casos de sífilis congénita. Bueno, en el estudio observaron que una vez que se implementó esta resolución, hubo un aumento de atención del diagnóstico durante la atención prenatal y esto fue estadísticamente significativo. También, vamos a decir, el diagnóstico fue prenatal, también estadísticamente significativo, y se redujo la cantidad de diagnósticos no realizados o diagnósticos tardíos ya en el niño con la enfermedad, vamos a decir, con todos los síntomas, ¿verdad? Con todas las manifestaciones, de 2% a 0.6%. Y también el otro dato bastante importante que tuvo un impacto fue el tratamiento de la pareja, que también fue estadísticamente significativo. Esto nos demuestra la importancia de la implementación de programas en el mejoramiento de la prevención de esta patología. Bueno, en el mismo estudio también vieron que aparte de aumentar el diagnóstico, también disminuyeron la letalidad de los casos en el seguimiento de los siguientes años, ¿verdad? Y esto se vio profundamente desde el 2014 en adelante. Bueno, en cuanto a lo que son los diagnósticos, nosotros ya hicimos un repaso de lo que es la epidemiología, en cuanto a todo lo que son los porcentajes que se observan a nivel nacional, entre otros datos. Ahora vamos a ir en lo que es estudios diagnósticos. Sabemos que se puede hacer el diagnóstico en campo oscuro de la espiroqueta y esto se puede hacer ya sea por el raspado de las lesiones, por secreciones corporales, se puede hacer por la sangre del cordón también. Y la dificultad que se tiene es difícil diferenciar la espiroqueta del Treponema pallidum, subespecie pallidum, de las otras subespecies, ¿verdad? O de otras espiroquetas. No se puede cultivar la espiroqueta porque es un microorganismo fastidioso, muere rápidamente una vez que sale del organismo del huésped y no se ha conseguido hasta ahora conseguir el crecimiento, no se ha logrado el crecimiento en medio de cultivos artificiales. Bueno, entonces es por eso que las pruebas inmunológicas son bastante importantes. Las no treponémicas de uso principal son la BRL y la RPR, son de tipo antígeno,
se unen al anticuerpo del huésped o de la persona que está infectada. En el caso de las no treponémicas, contra el anticuerpo anticardiolipina. Por otro lado, las treponémicas son antígenos que son anticuerpos antitreponémicos, ¿verdad? La diferencia principalmente de las treponémicas es que no sirven para el seguimiento del tratamiento debido a que estas generalmente persisten positivas durante un periodo prolongado o indeterminado. Bueno, en cuanto a lo que es el diagnóstico, tenemos dos posibilidades. Tenemos una secuencia tradicional en donde uno puede arrancar con un screening de prueba no treponémica y de acuerdo al resultado de esta prueba no treponémica, realizar una segunda prueba treponémica en este caso y verificar ahí el resultado. ¿Por qué no nos quedamos contentos con un solo resultado? Debido a que ambas pruebas, tanto la no treponémica como la treponémica, tienen falsos positivos, falsos negativos, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros tenemos una prueba no treponémica positiva y tener positivo una treponémica, estamos haciendo el diagnóstico en general, ¿verdad? Si es que hacemos la secuencia reversa, en donde arrancamos con una prueba treponémica, deberíamos hacer posteriormente una prueba no treponémica y esta puede resultar positiva y ayudarnos en el diagnóstico o puede llegar a ser negativa. Cuando tenemos una prueba no treponémica negativa, podemos tener lo que se conoce como un efecto prosona, por lo que se puede realizar una segunda ronda de pruebas treponémicas, que si estas arrojan positivo, en general buscamos otro antígeno en estos casos o otra prueba, no la misma que usamos, y con eso podemos hacer el diagnóstico de la patología. Mientras que si ambas pruebas realizadas salen negativas, planteamos un falso positivo para la primera de ellas. Bueno, esto es un gráfico que se había publicado en Brasil este año el manejo que ellos realizan de la sífilis congénita arrancando de una prueba treponémica. Si esta prueba rápida no reactiva en ausencia de sífilis, en ausencia de infección por sífilis, sin necesidad de conducta de la gestante del niño, y vemos si la prueba rápida es reactiva, ¿verdad? Evaluar siempre el histórico de la madre, si fue tratada adecuadamente durante la gestación, y de acuerdo a eso vamos a cualquiera de las dos vertientes que pueden observar. Si la madre fue tratada, entonces se puede realizar una prueba no treponémica en la madre del recién nacido. Se puede hacer que sería la prueba, una prueba cruzada en ambos, una pareada, ¿verdad? Si el niño tiene un examen físico normal, todas las pruebas son negativas, entonces tenemos un niño expuesto, sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, si es que tenemos un examen físico anormal, tenemos dos posibilidades: que estemos ante una sífilis, un diagnóstico de sífilis probable, o que estemos ante la posibilidad de un estorcho. Con respecto a que si la madre no estuvo tratada adecuadamente, entonces debemos notificar la posibilidad de sífilis congénita, es lo que ellos consideran, y realizar una prueba no treponémica también en el binomio madre-hijo, y vemos los resultados. Si es que el examen físico del recién nacido, al tener la posibilidad que sea, vamos a decir, una sífilis congénita, debemos tener hemograma, LSR, radiografías de huesos largos, ¿verdad? Y ver si presenta o no alteraciones. Si hay alteraciones de alguno de ellos, vamos a iniciar el tratamiento. Por otro lado, si es que es todo normal, vemos el resultado del LSR, ¿verdad? Si es normal, anormal. Y por ese lado vemos si tenemos la sífilis congénita con afectación del sistema nervioso central o sin afectación del sistema nervioso central, que va a determinar el tipo de tratamiento que va a recibir el recién nacido. Este es un gráfico también de escenarios que vamos a pasar para discutir el siguiente. En este gráfico solamente vamos a discutir la parte superior, y la parte inferior vamos a mirar los escenarios correspondientes. ¿Y por qué me gustaría discutir con ustedes? En este gráfico se ve también la vertiente del diagnóstico, que puede ser tanto vamos a decir, con un BDRL o no treponémico, o con las pruebas treponémicas de tipo secuencia reversa.
Entonces podemos tener por un lado nuestra prueba de BRL no reactiva, entonces vamos a ver ahí si tenemos esta respuesta no reactiva, entonces puede ser la posibilidad de que se tenga que repetir si hace falta. Y si es que tenemos un test de la madre treponémico positivo, entonces vamos a evaluar el tratamiento o la historia de tratamiento de la madre, y a este nivel es parecido a lo que habíamos discutido recientemente. Y por otro lado, si es que comenzamos con una prueba treponémica, tenemos un segundo estudio no treponémico y este resulta ser negativo, necesitamos el tercero treponémico, y de acuerdo a eso vemos en qué situación estamos, que es el que discutimos anteriormente. Entonces vamos a mirar un poco el manejo terapéutico, iremos posteriormente a los escenarios para desglosar el cuadro que acabamos de ver en una imagen mucho más nítida, ¿verdad? Entonces, en cuanto al manejo terapéutico, podemos tener un niño con o sin neurosífilis, y vamos a dividir principalmente en un tratamiento en el periodo neonatal y en el postnatal. Entonces, en el periodo neonatal, el tratamiento va a ser con la penicilina potásica o cristalina, ¿verdad? Y la dosis, que ustedes ya saben, 50.000 unidades internacionales kilopeso, cada 12 horas la primera semana, y luego cada 8 horas a partir de la segunda semana, y se completan los 10 días. Si es que tenemos, por ejemplo, sin neurosífilis, o si es necesario, o sea, si no tenemos neurosífilis, se puede realizar la procaína, 50.000 unidades internacionales intramuscular, una vez al día por 10 días. Si es que pasa más de 24 horas sin recibir la medicación, se debe reiniciar. En cuanto a los niños nacidos de madres no tratadas de forma inadecuada, pero que están con examen físico normal, exámenes complementarios normales, se sugiere el tratamiento con penicilina benzatínica, una sola dosis. Sin embargo, esto es bastante discutido por los diferentes especialistas, ¿no? En cuanto a lo que es el tratamiento postnatal, se realiza con la penicilina cristalina, 50.000 unidades internacionales intravenosa, cada 4, cada 6 horas por 10 días, y esto en niños con diagnóstico de sífilis congénita después de un mes de edad, y aquellos que tienen sífilis adquirida. Entonces vamos a estar mirando los posibles escenarios del manejo de la sífilis congénita. En el primer escenario es aquel que reúne las características de sífilis congénita altamente probable. En estos casos tenemos un examen físico anormal que es consistente con sífilis congénita, o tenemos pruebas no treponémicas que son mayores de la madre, o sea, los valores del recién nacido son mayores al de la madre, 4 veces los títulos o 2 veces las diluciones. O tenemos estudios positivos en campo puro o de PCR de líquidos corporales. Entonces, en esos casos se recomienda lo que dijimos también anteriormente, hacer el estudio de LCR, en donde principalmente hay que observar los niveles celulares, de proteínas y el valor de BDRL. Los valores de corte dependen mucho de la edad o del tiempo de vida del recién nacido. Sabemos que valores elevados podemos encontrar en los recién nacidos de pretérmino, y se considera recién un corte mayor a 5 células y mayor a 40 miligramos de proteína cuando este niño tiene más de 2 meses. En cuanto a lo que es otro estudio que debemos tener es un hemograma con diferencial de plaquetas. También debemos tener estudios en cuanto a radiografía de huesos largos para descartar afectación de los mismos, que vimos en los estudios recientemente el porcentaje importante de afectación, radiografía de tórax, también el dosaje de las aminotransferasas, que serían una funcionalidad hepática, neuroimágenes, y también exámenes oftalmológicos y exámenes auditivos que pueden ser potenciales de tronco principalmente. Y el tratamiento con penicilina, como dijimos anteriormente, y la terapia ideal va a ser la penicilina cristalina en la dosis que ya mencionamos. Opcionalmente se habla de la penicilina
procaína. Bueno, en cuanto al escenario 2, que es cuando tenemos una sífilis congénita posible, cuando reúne las siguientes características, el recién nacido tiene un examen físico normal, sumado a esto valores no treponémicos menores o iguales al de la madre, y uno de los siguientes: la madre no recibió tratamiento, o el tratamiento fue inadecuado, o no está documentado, o no fue con penicilina, o tenga alto riesgo de reinfección. O la madre fue tratada, dijimos ya, con una terapia no recomendada que no sea penicilina, y también la posibilidad, y también el hecho de que el tratamiento haya sido dentro de las últimas 4 semanas también del nacimiento. En estos casos se recomienda tener estudios de LSR, así como dijimos, el hemograma y la radiografía correspondientes. El tratamiento es el mismo, ¿verdad? También se puede utilizar la penicilina procaína, que también mencionamos, y en este caso se habla de la posibilidad, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, del tratamiento con penicilina a dosis única, pero esto solamente en recién nacidos, en el que yo tengo un examen físico normal, hago todos los estudios de pesquisa y todos los estudios me vienen normales. Y siempre con un seguimiento cercano de este recién nacido, que puede, por supuesto, no ser suficiente una sola dosis. Bueno, en el escenario 3 tenemos una sífilis poco probable. Entonces acá tenemos un recién nacido que tiene un examen físico normal, tiene los valores no treponémicos, o la serología no treponémica baja con respecto a la madre o igual a los valores maternos. Y por otro lado tenemos que la madre tuvo un tratamiento durante el embarazo, el tratamiento fue apropiado al estadio en el que se encontraba, el tratamiento fue administrado más de 4 semanas, disculpen, antes del parto, ¿verdad? Y esta madre no tiene evidencia de reinfección o recaída. Entonces, en estos casos se podría hacer una dosis de penicilina benzatínica, 50 miligramos, 50.000 unidades internacionales kilopeso intramuscular, que es lo preferible, pero también se habla de la posibilidad del seguimiento con controles de BDRL o RPR, dependiendo de lo que uno decida, y verificando el descenso. Este descenso tiene que ocurrir alrededor de los 3 meses y verificarse en el curso del seguimiento entre los 3 meses, los 6 meses, el año, que existe un descenso hasta la negativización. Si es que a partir de los 6 meses tenemos un aumento o una persistencia, así como habíamos visto en el gráfico que el descenso comienza a los 6 meses, entonces podríamos estar ante un paciente que está con el diagnóstico de sífilis. Entonces en ese paciente hay que hacer todos los estudios correspondientes que habíamos mencionado y plantear la necesidad o no de iniciar un curso de tratamiento con penicilina. En el escenario 4 tenemos a un paciente con baja posibilidad o improbable posibilidad de sífilis congénita, porque reúne las siguientes características: tiene un examen físico normal, tiene una serología no treponémica que es igual o menor al de la madre, además la madre fue tratada adecuadamente antes del embarazo, y la madre tiene, vamos a decir, serologías no treponémicas o títulos que son bajos, que son estables, que puede considerarse un serofaz, ¿verdad? Y estos fueron controlados antes del embarazo o antes del parto también. En estos casos no se recomienda ningún tipo de estudio, tampoco se recomienda el seguimiento serológico, a no ser de que presente algún otro dato que nos llame la atención en el seguimiento pediátrico habitual. Ocasionalmente se puede realizar la penicilina, 50.000 unidades internacionales, dosis única, si es que, por ejemplo, tenemos un caso en el que no se puede certificar el seguimiento, no podemos tener un seguimiento clínico,
o hay dudas en alguno de los parámetros que habíamos mencionado y algunos expertos hablan de esa posibilidad. Bueno, en estas imágenes se puede observar la afectación ósea, la periostitis. Este caso es un recién nacido, fue un recién nacido de una madre que no tenía controles prenatales. Simplemente para resaltar la importancia de los controles prenatales, esta madre no tenía controles prenatales, el bebé nació de pretérmino, 29 semanas, tenía serología positiva la mamá, el bebé también tenía serología pareada con la madre positiva. Los valores de títulos no eran muy altos del niño, o sea, no eran 4 veces o 2 diluciones, pero sí ya tenía afectación ósea de periostitis, tenía también pseudoparálisis y tenía las muecas a nivel de las costillas, ¿verdad? Tenía también una afectación a nivel del líquido cefalorraquídeo con proteínas mayores a 210.000, que en el corte de la edad ya es positivo. Y en el hemograma tenía una anemia que por un lado puede ser debida al diagnóstico de sífilis y por otro lado también a su prematurez. Bueno, este es un estudio publicado este año por el equipo de Roche y colaboradores en Pediatrics. En este estudio ellos hicieron un análisis en donde vieron hicieron una casuística y vieron a las madres que tenían atención prenatal que llegaron a un porcentaje de 83%. ¿Y qué llama la atención? Que estas madres que tenían diagnóstico de sífilis en la atención prenatal eran porcentaje menor. Y por otro lado tenían un porcentaje alto de tratamiento inadecuado. ¿Por qué ellos se interesaron en ver este grupo de pacientes? Principalmente porque en el año, este es un estudio retrospectivo con datos del 2015, en ese año hubo una falta de penicilina por el aumento de los casos de sífilis congénita y de sífilis adquirida. Entonces ellos quisieron ver las características de esta población en donde se realizaron tratamientos alternativos que en realidad en la mayoría de las guías no figuran. Bueno, y vieron que la mayoría tenían tratamiento inadecuado. Por otro lado, estos recién nacidos tenían reactivo el VDRL, pero sin valores muy altos en la mayoría de los casos. Y la afectación hematológica más importante fue la leucocitosis. Por otro lado, la afectación de órganos blancos fue principalmente a nivel del hígado con ictericia que requirió la fototerapia. Bueno, entonces estas madres recibieron un tratamiento inadecuado, sin un diagnóstico prenatal en general, y se dividieron en tres categorías, ¿verdad? Aquellos recién nacidos asintomáticos y que no eran reactivos en su VDRL, que eran un 10% de los casos. Deberían haber sido tratados con penicilina benzatínica en dosis única según todo lo que habíamos visto, ¿verdad? Y en realidad solamente recibieron tratamiento un 14.9% de estos pacientes. En cuanto al siguiente grupo, en donde había una alteración del sistema nervioso central, en un 5.5% de los casos, que debían recibir penicilina cristalina por 10 días, solamente recibieron tratamiento correcto en el 50% de los casos, y por otro lado, recién nacidos que tenían clínica, serológica, hematológica o radiográfica, que conformaban un 84% de los casos y deberían recibir penicilina cristalina o procaínica 10 días, solamente recibieron 47%. Este universo formó un 44.8% de recién nacidos con un tratamiento adecuado según las diferentes guías que estuvimos analizando. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento alternativo que ellos hicieron ante la escasez de la penicilina cristalina? Como pueden observar, el total que hablamos recién de 44.8%, ahí pueden observar, y de esto la mayoría, de un 39.9%, habían recibido la penicilina cristalina. Sin embargo, en un valor mucho mayor recibieron otros tratamientos. Entre ellos, el tratamiento más frecuente fue la combinación de drogas
de penicilina cristalina, con penicilina procaína, con benzatínica, cetriazona, etcétera, en un porcentaje de 38.2%, siendo estos tratamientos no recomendados. Bueno, ¿qué combinaciones fueron las más frecuentes? Acabamos de ver que las combinaciones eran la forma de administración o de tratamiento más, o sea, que habitual en el 38%. Bueno, y la combinación más utilizada en el 74.9% fue de penicilina cristalina más penicilina procaína, que pudieron ser en algunos casos en dosis secuenciales, ¿verdad? Entre otras combinaciones menos frecuentes. Bueno, y en estos casos, ¿qué es lo que, vamos a decir, les fue estadísticamente significativa comparando el grupo que recibió un tratamiento adecuado versus un grupo que recibió otro tipo de tratamiento? Principalmente resultó estadísticamente significativa el hecho de que sean pretérmino. El resto de los datos no tuvo diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a lo que es el seguimiento de estos pacientes, que tiene demasiada importancia, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, hacemos el tratamiento, ¿cómo vamos a seguir? Ustedes acaban de ver la gráfica de la RPR, ¿verdad? El descenso gradual que lleva, y yo no puedo quedar contenta con 10 días, requeriría hacer el seguimiento, puedo tener una falla del tratamiento, puedo requerir un segundo tratamiento, si es que tengo aumento, por ejemplo, de mi BDRL, en el caso de que sea el estudio que yo use en seguimiento. Entonces, así como tratar es importante, seguir adecuadamente también es demasiado importante. Entonces, los seguimientos son en la primera semana de vida, obviamente ahí recibe completamente el tratamiento. También hacemos seguimiento de los expuestos, ¿verdad? Estos son de los expuestos. Y en los meses 1, 2, 4, 6, 9, 12 y 18. Entonces se hacen los chequeos correspondientes de acuerdo al nivel de exposición o a los síntomas que pueda estar presentando cada paciente en particular. Entonces el niño expuesto, aunque no haya sido diagnosticado al nacimiento, puede presentar signos y síntomas compatibles a lo largo del desarrollo. No debemos olvidar que todo lo que estamos utilizando en cuanto a diagnóstico, en cuanto a decisión de tratamiento, son estudios de frecuencia, pero pueden haber casos que escapen a eso, ¿verdad? Entonces, vemos si estos pacientes presentan en el seguimiento cualquier signo o síntoma que nos haga pensar en manifestaciones precoces de sífilis congénita, y también un seguimiento del desarrollo psicomotor. Por otro lado, la evaluación del laboratorio con pruebas no treponémicas se realizan a los 1, 3, 6, 12 y 18 meses. Si es que tenemos 2 pruebas no reactivas consecutivas, se suspende el seguimiento serológico. Si el seguimiento ocurriera elevación de los títulos en 2 diluciones, persistencia más allá de los 6 meses, el niño debe ser investigado. La investigación se realiza de forma activa, hacer el estudio del LCR, verificar qué tipo de tratamiento recibió, cuántos días, decidir tratar o no, dependiendo de en qué situación estamos. Y a partir de los 18 meses, si no hubiese ningún hallazgo clínico ni laboratorial, entonces se excluye la sífilis congénita. Por otro lado, podemos tener también casos en donde el niño tuvo sífilis congénita, que es lo que también le había mencionado. Entonces seguimos al niño expuesto, seguimos al niño con sífilis congénita. A este niño le seguimos también en los meses 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18 y con chequeos de exámenes complementarios también si hace falta. Debemos corroborar el descenso alrededor de los 3 meses y debiendo ser no reactivo a partir de los 6 meses, si es que este niño fue adecuadamente tratado. Tener en cuenta el serofaz también, la posibilidad de que no negativice, pero mantenga valores bajos y estables. La evaluación del laboratorio también se realiza entre los 1, 3, 6, 12 y 18 meses y se interrumpe el seguimiento si tenemos 2 pruebas no reactivas consecutivas. Recordar
en aquellos niños con neurosífilis repetir el examen de líquido raquídeo cada 6 meses, ¿verdad? Hasta que tengamos la normalización. Las alteraciones de LSR que son persistentes indican la necesidad de reevaluar un tratamiento o el retratamiento. Si el niño fue tratado de forma no adecuada con relación a la dosis, al tiempo, hay que realizar la búsqueda activa de ese niño, hay que reevaluar clínica y laboratorialmente y el reinicio del tratamiento. Buscar anomalías oftálmicas, uno tiene que hacer la búsqueda activa de todas estas lesiones. Las más comunes que podríamos encontrar son la corioretinitis, glaucoma, cicatriz córnea, atrofia óptica. Entonces no esperar que el niño tenga síntomas, sino hacer la búsqueda activa de los mismos. Los grupos de edad en los que se puede encontrar esta afectación ósea como la ceratitis intersticial puede ser de los 2 a los 20 años, o sea que no podemos quedarnos tranquilos solamente en el seguimiento de en el periodo pediátrico, ¿verdad? O sea, también podría pasar por alto a la edad adulta. Buscar las anomalías auditivas, la pérdida auditiva sensorial puede ocurrir tardíamente, entonces la búsqueda activa también es importante. Y evaluar el desarrollo neuropsicomotor. Bueno, estas son conclusiones y recomendaciones que había hecho del perfil de país que le había mostrado al inicio y que me pareció prudente mostrarle con respecto a la siguiente conclusión que ellos hicieron. La prevalencia de la sífilis en embarazada presenta valores elevados y estos no han descendido en los últimos 10 años. Esto debe llamarnos a nosotros la atención y se estimó un 3% de prevalencia de sífilis. Y otra cosa muy importante, si yo quiero eliminar o descender sífilis congénita, hay que emprender acciones en reducir la prevalencia en embarazadas. Entonces, a menos de 0,5%, estamos lejos aún de ese valor. De esa manera, también debemos pensar en cerrar esas brechas del tamizaje y del tratamiento que estuvimos viendo que no solamente pasa en nuestro país, sino también en otros países de la región. Y también otro punto muy importante es que no se ha observado una disminución significativa de los casos de sífilis congénita, se mantienen elevados. Eso significa que las intervenciones no son correctas, no son suficientemente efectivas y depende mucho de nosotros evitar todas las complicaciones relacionadas a la sífilis congénita, ya que no podemos olvidar que esta sífilis puede cursar asintomática también. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Ojeda. Doctora Martínez, doctora María José Sánchez. Buenas noches, Gabriela, y a todo el auditorio. En primer lugar, me gustaría felicitar a ambos ponentes. Excelente ambas exposiciones. Han repasado lo que se refiere a epidemiología, al diagnóstico y tratamiento y realmente excelente presentación. Yo tengo un comentario con respecto a lo que es el manejo de la toxoplasmosis. Muy importante un comentario que había hecho el doctor Nicolás en mencionar que sería importante que los ginecobstetras puedan asistir a este tipo de conferencias. Y es aquí donde en publicaciones de este año se menciona la importancia de la implementación de políticas de prevención en la mujer embarazada. Es algo que no se tiene en cuenta, sobre todo en las embarazadas que son seronegativas. Todas las embarazadas seronegativas deben ser educadas para prevenir la adquisición de la toxoplasmosis. Otro punto importante también es mencionar que nuestra práctica diaria, desde donde yo recibo pacientes, también como mencionó el doctor en el Instituto de Medicina Tropical, el doctor Nicolás, nosotros tenemos dificultades para un diagnóstico debido a la falta de seguimiento realizado en la embarazada en cuanto a las serologías. Bien, él mencionó al principio que solamente 15% tenían la serología al tercer trimestre. Entonces, eso dificulta muchas veces clasificar al paciente. Y también es importante mencionar que si bien las guías mencionan que se debe realizar el seguimiento, esto requiere
un compromiso de parte del médico que hace el seguimiento y también de la madre, ya que el tratamiento es prolongado, es de 1 año. Y si no hacemos tratamiento, el seguimiento también es prolongado porque tenemos que hacer controles periódicos. Entonces, de ahí resaltar la importancia de lo que es el tratamiento de esta enfermedad que nosotros vemos con bastante frecuencia en el consultorio de seguimiento de infectología, en cuanto a comprometer a los padres a completar el tratamiento, puesto que ya hemos visto pacientes que estaban en seguimiento y que posteriormente a la edad de 3 o 4 años desarrollan la enfermedad, con afectación sobre todo de coriretinitis. Es un comentario que quería hacer sobre lo que se refiere a toxoplasmosis. Gracias, doctora Alfieri, y gracias por la invitación también. Doctora María José Sánchez, ¿algún comentario? Buenas noches a todos. Quiero aportar algunos datos nada más y felicitarle a la doctora Limpia y al doctor Nicolás González. Excelente ponencia de ambos. Asimismo, como comentó la profe Celia, debemos aprender a trabajar con los colegas de ginecología. Recordar que la sífilis es un problema de salud pública, a pesar de que nosotros tenemos una cobertura muy buena para la salud prenatal, sigue siendo un problema debido a la conducta sexual, las conductas vulnerables de los jóvenes, el inicio cada vez más temprano de las relaciones sexuales. Y por eso es que este tipo de reuniones debemos estar haciéndole frecuentemente y poder actualizar los algoritmos del ministerio a través de este tipo de iniciativas. Después de lo que dijo Limpia, básicamente mi aporte ya es insuficiente, ¿verdad? Excelente, y básicamente eso. Gracias, doctora. Vamos a dar paso a algunas preguntas del auditorio. Para la doctora Ojeda, dice, buenas noches, si una gestante presentó sífilis positiva en su embarazo anterior, con tratamiento en pareja, luego en el embarazo actual con una BRL 1 en 4 con FTA negativo, ¿se inicia tratamiento o se puede considerar una cicatriz? Y si nosotros tenemos en cuenta el esquema que habíamos hablado, vieron ustedes que el descenso de las pruebas no treponémicas lleva un tiempo bastante prolongado. Tendríamos que considerar cuáles fueron los valores en el embarazo anterior, en el último chequeo que tiene, y si está en descenso o si está elevándose. Hacer un nuevo chequeo también de la pareja. No se olviden que yo puedo hacer un tratamiento correcto en el embarazo anterior. Curarse de la sífilis, tratar a la pareja, y estos se pueden volver a reinfectar. O sea, la pareja se puede reinfectar, volver a infectar a la mujer embarazada, ¿verdad? Entonces no podemos quedar tranquilos pensando que es solamente una cicatriz. Hay que hacer el estudio nuevamente en la pareja, ver los valores y ver los valores actuales y los anteriores. Y de acuerdo a eso decidimos si es que corresponde o no a una cicatriz. Otra de las consultas dice, ¿cuál sería su conducta ante un recién nacido sin signos ni síntomas de sífilis, con un resultado positivo con anticuerpos antitreponémicos positivos? ¿Y en qué momento realizamos otra prueba? Bueno, y justamente como ustedes vieron las dos vertientes, si nosotros tenemos una prueba no treponémica positiva, no se puede considerar solamente ese estudio aisladamente para hacer el diagnóstico. Lo ideal es hacer una prueba treponémica y ambas llenar los criterios para justamente hacer el diagnóstico. Si yo tengo positiva la no treponémica, realizo una prueba treponémica. Si esta es positiva, entonces ahí considero que el paciente tiene sífilis congénita, y ahí me voy a lo que va a ser o escenario 1 o escenario 2. Valorar si la mamá tuvo tratamiento, en qué momento el tratamiento, si fue adecuado, si la pareja se trató. O sea, no olvidarse todos esos detalles para definir en qué escenario estoy y de acuerdo a eso qué tipo de estudios auxiliares voy a realizar. Si yo estoy ante un paciente de escenario 1, no olvidarse que aparte de hacer mi prueba treponémica, también voy a tener que considerar
en la situación en la que me venga positiva, hacer el estudio del LSR, el hemograma, el hepatograma, la radiografía de huesos largos. O sea, todos esos estudios van a definir el nivel de compromiso del niño y el tratamiento que voy a realizar, ¿verdad? En estos casos, ustedes, como vieron, el tratamiento es estándar, pero es importante determinar el nivel de afectación de este recién nacido. Gracias. Una pregunta para el doctor González. Dice, ¿qué importancia le dan a una PCR positiva para toxoplasmosis en líquido amniótico para el manejo del recién nacido? Bueno, una PCR positiva en líquido amniótico se considera como diagnóstico de toxoplasmosis congénita, digamos. Así como una PCR positiva en cualquier material del niño, ¿verdad? En LSR, sangre, orina, etc. Otra consulta para el doctor Nicolás. Dice, madre en tratamiento por lesiones oculares por toxoplasmosis, con serologías IgG positiva e IgM durante el primero, segundo y tercer trimestre. ¿Requiere algún estudio ese recién nacido? Bueno, en ese caso lo ideal es tener un test de avidez. Si ya tuvo en el primer trimestre, un test de avidez para determinar si la infección ocurrió o no dentro del embarazo, ¿verdad? En el caso de que no tenga el test de avidez o no tenga la función del líquido amniótico, así como bien dijo la doctora Celia, ¿verdad? Que hay muchos casos nos encontramos que la mujer embarazada no está suficientemente estudiada, hacemos tratamiento a ese niño, ¿verdad? Otra consulta para el doctor Nicolás. Dice, una madre IgG positiva, IgM positiva durante todo el embarazo, no tiene test de avidez ni PCR. Tratamiento irregular con espiramicina. RN sano. ¿Trato? ¿No trato? Bueno, o sea, si se considera que en el primer trimestre ya tenía la IgM positiva la madre, el niño está asintomático, se le puede hacer seguimiento sin el tratamiento, ¿verdad? Como había comentado recién, ¿verdad? Es bastante frecuente encontrar que las madres no están suficientemente estudiadas, ¿verdad? Ahora, hay que hacer una salvedad, de que de que la IgM puede ser persistentemente positiva, de que se ve, lo habitual es que esa IgM empiece a descender aproximadamente a los 3 meses de la infección, ¿verdad? Y después desaparezca. Sin embargo, se vio de que la IgM puede ser positiva incluso hasta 2 años. Por eso es importante tener otros estudios complementarios como la punción del líquido amniótico y el test de avidez en el caso de que la serología ya sea el primer trimestre, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando hay una IgM positiva en primer trimestre, se puede hacer un seguimiento sin tratamiento en un niño asintomático. En un niño sintomático con algún dato se trata, ¿verdad? Otra consulta. Dice, si tengo una serología IgG positiva, IgM negativa del primer trimestre, ¿sí o sí debo seguir estudiando en los siguientes trimestres? No está indicado repetir las serologías. Se considera como una persona con ya contacto previo con el parásito. O sea, ya es válida esa primera serología, digamos. Exactamente, así mismo. Tampoco test de avidez, porque habitualmente vemos casos en los cuales retorna la IgG positiva y IgM negativa en primer trimestre y le piden test de avidez, ¿verdad? Y no tiene mucho sentido, digamos, ¿verdad? Porque lo más probable es que venga un test de avidez bajo, alto. Una consulta para la doctora Limpia. Dice, cuando existe luz congénita y con plaquetopenia por debajo de 25.000, no se realiza punción lumbar, se debe tratar con 10 días de antibiótico a esos niños. ¿Se les repite a los 6 meses la punción lumbar o puedo realizarla después de los 10 días de tratamiento cuando normalicen las plaquetas? Y idealmente habría que hacerle una vez que se normalicen las plaquetas. Una vez que nos dé la posibilidad al paciente de hacer el estudio y descartar la afectación del sistema nervioso central, es primordial tener esos estudios para poder ver la conducta con respecto al niño y también debemos recordar la afectación del sistema nervioso central se prolonga en el tiempo en lo que respecta a la neurosífilis. Este niño puede tener
retardo, puede tener afectación en cuanto al neurodesarrollo. Entonces es demasiado importante determinar si hay o no afectación del sistema nervioso. Otra consulta para la doctora Limpia. Dice, ¿cómo interpretamos la BDRL 1 en 2 en el tercer trimestre de embarazo, considerando que entre el primer y segundo trimestre eran negativos? Recién nacido BDRL negativo al nacimiento y sin FTA-ABS. ¿Qué hacemos con SRL? Sin clínica, sin BDRL positivo. Y ahí, por ejemplo, estamos en el caso en el que el recién nacido no tiene serología positiva, no tenemos estudio suficiente en la madre, idealmente necesitaríamos tener FTA-ABS, pero los estudios son insuficientes. Si no hay clínica en el paciente, si no hay ningún otro dato, yo le haría una penicilina dosis única, por ejemplo. No puedo descartar, con eso aseguro dosis única y posteriormente el seguimiento, y en el seguimiento valorar si aparecen o no síntomas. No puedo descartar la sífilis, pero es poco posible que el niño tenga sífilis congénita. Sería el escenario 3. Otra consulta dice, ¿cuál es la duración del tratamiento en neurosífilis? ¿Tiene algún valor la punción lumbar? Y el tratamiento en general, una vez que esté ya afectado igualmente el sistema nervioso, se habla de 10 días en la última guía del Redwood, con lo que sí se debe garantizar que sea con penicilina cristalina y garantizar las dosis, nada más, con los 10 días. No sé si la doctora Martínez o la doctora Sánchez tienen algún comentario más. Gracias, Gabriela. Yo no tengo ningún comentario. Excelentes las presentaciones. Yo creo que quedó aclarado todos los escenarios, tanto en el tratamiento de sífilis como en tratamiento de toxoplasmosis por el doctor Nicolás. No tendría nada que agregar. Solamente recordar, ¿verdad?, que como mencionó otra vez Nicolás, a veces el manejo en la práctica diaria se dificulta porque tenemos un diagnóstico y seguimiento insuficiente en la mujer embarazada. Entonces, también resaltar la importancia de que los centros tengan una guía de tratamiento para implementar el tratamiento en los recién nacidos. Solamente ese comentario final y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Doctora Sánchez, ¿algún comentario más? Hola, buenas noches, perdón. No, al igual que todo, muchas gracias por la invitación, y en sífilis recordar que el tratamiento es básicamente de no un binomio, sino involucrar siempre a la pareja y sobre todo a la pareja estable, ¿verdad? Gracias, doctora. Bueno, gracias a todos los que participaron del encuentro del día de hoy. Nuevamente, gracias a la Sociedad Paraguaya de Pediatría por posibilitar este encuentro, y un agradecimiento especial a cada uno de los conferencistas y a las panelistas por donarnos su tiempo y compartir con nosotros sus conocimientos. Ojalá podamos reunirnos con mayor frecuencia y ser líderes en cuanto al mejoramiento y la humanización de las prácticas neonatales en nuestra región. Buenas noches, doctor Mesa. ¿Algunas palabras finales? Sí, realmente brillantes exposiciones, la del doctor Nicolás González, la exposición de la doctora Limpia Ojeda, realmente la participación también asimismo de la profesora Celia Martínez y la doctora María José Sánchez le dieron un realce de importancia con sus comentarios. Asimismo, comparto con lo que mencionaba doctora Gabriela, es importante que lideremos y que estemos a la altura correspondiente de lo que significan estos eventos y jornadas de educación médica continua sobre temas tan importantes y en boga, sobre todo en nuestra región, como en este caso lo son la sífilis y la toxoplasmosis. Son situaciones que las madres enferman y los niños la padecen, y sabemos que pueden tener complicaciones a lo largo incluso de la vida de los niños, que pudieran manifestar ya complicaciones que pudieran contraer ya para el resto de su desarrollo. Agradecer una vez más en nombre de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, al Comité de Neonatología de la misma sociedad, asimismo también a la logística propuesta por las diversas empresas que han prestado la posibilidad de realizar este evento, y a todos los participantes. Hemos estado en un momento dado casi 585 personas.
y actualmente 429 para una jornada calurosa de un martes 7 de septiembre, donde tenemos a temperatura ambiente 35 grados. Es decir, que realmente es porque estuvo esto muy interesante. Agradecidos a todos por estar aquí presentes. Les deseo muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Gracias, doctor.